Hola, hola Marta, querida, bienvenida a esta nueva charla breve en conexión, ya la número 48, nos estamos acercando a las 50. Gracias, gracias, gracias por estar hoy acá conmigo y con todos nosotros. Gracias a vos, que voy a ser el número 48. Muy interesante tu trabajo. Por supuesto, la gente tiene que saber que uno se informa, que vos conectás con otras entrevistas. Y bueno, y si vos me invitaste porque tengo algo que decir, aquí estoy, gracias. ¿Y cuánto tenés además de decir, que sería, digamos, anecdótico, para mí lo más importante es que sos una gran fuente de inspiración, por lo menos así te sentí el día que te conocí en aquella cena en lo de Martin Bullich, en la que sentí inmediatamente una identificación con vos y como que nos hicimos amigas por reconocernos mujeres con proyectos, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en ese tema en particular, me gustaría darle la bienvenida y agradecer como siempre a todos los que nos siguen, que cada vez, gracias a Dios, somos más y a quienes agradezco no solo su compañía, sino sus contactos, sus sugerencias, sus pedidos, y que de una manera u otra estamos todos co-creando este puente de salud y bienestar para que cada vez seamos más las personas capaces de acceder a una mejor calidad de vida, ¿no? Y como vos decís, todo lo que pretendo con estas charlas breves es simplemente ofrecer al mundo distintas puertas de acceso a distintas enfoques y bueno, e ideas para acercarse a una vida más feliz y plena a la que todos tenemos derecho y posible acceso. Les cuento, antes de darle la palabra a Marta, que por supuesto muchos conocen, Marta Wolf. ¿Qué no es Marta Wolf? Es periodista, es escritora, tiene más de 12 libros escritos, es directora de documentales, especialmente de temática judía, es autora e intérprete de monólogos y de stand-ups, tiene también un programa de radio que a mí me fascina, que dura exactamente 5 minutos en la radio de la Universidad Belgrano, hace falta tener poder de síntesis para eso. Y a mí lo que me encanta es que esto que decía antes, que Marta es no solo una mujer con proyectos, con una vitalidad increíble, al modelo, quiero ser como vos, Marta, cuando sea grande, eh, sino que me encanta esta faceta de ella de encontrar en las cosas serias el humor, que me parece que es una gran herramienta siempre en la vida para mantenernos a flote y salir adelante. Marta, te cedo la palabra. Me encantaría que nos cuentes cuál fue la meta que como mujer te fijaste para salir adelante. Bueno, primero gracias por todos los piropos, como decimos los argentinos. Dicen que piropo de mujer vale doble. Y a la mujer le gusta que le digan cosas. Por ejemplo, cuando vi a la verdulería y el verdulero me dice, salió el sol, llegó la señora Marta, bueno, le compro el doble, ¿te das cuenta? Vale. Pero bueno, cuando vos me invitaste, Maca, para que la gente sepa que es tu contracción de María del Carmen, pregunté yo, ¿qué puedo decir de mí? Porque sin ser una sesión de terapia uno tiene que hablar de uno, ¿no? Yo no digo que yo soy un modelo, pero sí puedo contar cómo me modelé Bien. de materia prima que fui hecha. Y tiene que ver con tu programa, porque tiene que ver con los puentes, y los puentes tienen que ver lo que une. Yo no soy una ameba que nací de la nada, yo vengo de padres inmigrantes perseguidos, de muy lejos, de Polonia, de Ucrania, y me crié en una casa de mucho esfuerzo. Éramos clase media, a pesar que vivíamos en una casa de 100 departamentos, que acá se llaman, bueno, que puede ser un conventillo, no, era toda de clase media, toda gente muy trabajadora, que llegó a este país perseguida por el antisemitismo, que perdieron la mayor parte de su familia en la guerra, que sin idioma,
mi padre fue estibador en el puerto y que pudo traer a toda su familia, les puso un almacén, yo me crié en un almacén. Aprendí lo que era sacar con la pala el azúcar, mis tías vestidas bien a lo rusa con unos pañuelos y los suecos hacían rodar el querosén, porque nosotros somos la generación no del celular. Yo vengo de la generación del primus, ese que se bombeaba y se calentaba una olla. Yo hablo de todos mis orígenes porque son muy importantes, porque eso forma lo que a medida uno fue acoplando en la vida. O sea, padres inmigrantes llegaron sin nada. Mi madre, cuando llegó, después fue la pelea Derse-Firpo, y cuando tiraban los fuegos artificiales por la pelea, mi tía y mi mamá se escondían debajo de una mesa y decía, aquí también hay guerra, aquí también hay pogroms, aquí. Entonces, yo me crié en un ambiente donde todo fue seguir y llegaron muy cargados, perseguidos, sin idioma, sin familia, pero a pesar de la pobreza eran de clase media, porque todos fueron de alguna manera artesanos de su propio destino. Mi abuelo materno, que era un bacán de San Petersburgo, terminó vendiendo con una canastita en la calle chucherías, y eran los que golpeaban las puertas y vendían a crédito en esa mezcla gringa del ucraniano, del ruso, del polaco con el castellano. Igual que la figura de los turcos, ¿no? Se llamaban los clapper, porque en yiddish que se golpear. Mi abuela, que era lo más aristocrática que te puedas imaginar, contaba cómo cuando entraron los cosacos a la casa, ella arrancó la piel de sus vestidos, vivían en un palacete, los embriagó y pudo salvar 16 judíos que estaban escondidos en el sótano. Mujer brava. Cuando a mi abuelo por burgués lo pusieron preso, mi abuela rellenaba en el pan y ponía joyas y plata para poder sobornar. Mujeres bravas. Mi mamá con 10 años había que parar la olla, entonces cosía en las cocinas de la señora los ruedos. Después mi mamá fue costurera, pero mi mamá ascendió y llegó a ser modista. Y mi abuela, en una pieza de pensión, con ese primus, le daba de comer a otros gringos para poder pagar la pieza. La abuela del lado paterno era una típica mujer de un molino en Ucrania, en un lugar que se llamaba Yetetovska. Y ahí mi abuela era una campesina, una mujer que yo la recuerdo con un chal en una mecedora, tomando el té típico con el azúcar entre los dientes, como hacían los rusos, que se llamaba prechushka. Y mi abuelo era un hombre hermoso, canoso, con los ojos celestes, que usaba la heladera los viernes para prender las velas, como hacemos los judíos, para recibir el Shabbat. O sea, yo tengo una mezcla de todas mujeres valientes, luchadoras, que vinieron a ser totalmente distintos a lo que estaban acostumbrados. Y a pesar de que eran totalmente anticomunistas, vinieron embebida de esas mujeres bravas que tuvo que ver con la Revolución Rusa. 2 tíos quedaron en Rusia porque como eran profesionales ya pertenecían al Estado, estudiaban y entonces pertenecían al Estado. Mi tía fue premio Lenin de medicina oftalmóloga y mi tío fue profesor en la Universidad de Kiev de matemática. Lo que supe de ellos es venían por cartas, nos reuníamos alrededor de la mesa, se ponían la foto y se leían las cartas. Eso se llama papirene kinder, o sea, hijos de papel, que estaban todos a través. Bueno, yo me crié en todo ese ambiente, siempre en contra de los totalitarismos. En la época de Perón, yo siendo chiquita aprendí 2 idiomas, lo que se hablaba en casa y lo que se hablaba en la calle, porque el argentino no conocía
ni el nazismo, ni el comunismo, ni los pogroms, ni todo esto. Entonces yo aprendí a tener dos mundos, el propio y el de afuera. Fui a la escuela primaria del Estado, fui a la escuela de secundaria en el Estado, me hice socia de un club que mis padres eran, mi mamá era costurera y mi papá era viajante de comercio de la Sociedad Hebraica Argentina, que era todo un lujo, porque los hijos tenían que tener mejor vida que los padres. Se fue acoplando en mí entonces esa ambición de algo que marcó mi vida, pero no solamente mi vida, también marcó la de mi hija y ahora la de mis nietos, que siempre una mujer tiene que tener un lugar propio, que uno no entrega ni en el sexo, ni en la comida, ni en la maternidad, ni en la convivencia, ni en la limpieza, ni en el detergente, ni en las plantas, ni en el perro, nada. Todo hay un lugar propio, hay que cuidarlo, porque los años pasan, los hijos crecen, los maridos y uno envejece, y hay que prepararse en la vida para tener un mundo propio. En ese resultado, yo hoy tengo 81 años, vivo sola, la pandemia no es propiedad de la Argentina, es universal, el día no me alcanza, no tuve que llamar a mis hijos para decirles, ay, me duele, me traen, me arreglo sola. Estoy encantada de ser una mujer sola, pero no tengo soledad. Todo eso lo fui acoplando a medida de la vida. O sea, yo recibí un ADN de mujer y me enseñaron a que yo lo tenía que desarrollar. Me casé con un alemán judío perseguido y gracias a las redes, que es la vida, el hablar, el atreverse a convivir, el atreverse a conocer, el abrir los brazos y dejar que caiga todo lo que viene de afuera, ahí comprendí de que yo venía de los judíos de Europa Oriental y que mi marido era de Europa Occidental, y me llevó 50 años a entender que mientras otros vivían en los guetos, mi marido, la familia podía estudiar, comer en platos de porcelana, tener peltre y no tener el número clausus que era para entrar a la universidad. Así que ahí fui acoplando el conocimiento de que los sistemas políticos, cómo pueden de alguna manera ayudarte a desarrollar y ser libre, aunque los dos, los de Europa Occidental, y murieron por el nazismo. Entonces, cuando yo me casé con él, yo estudiaba medicina y él estudiaba arquitectura. Cuando yo quedé embarazada, dejé medicina, porque así como amo las letras, amo la imagen, amo la cultura, amo el arte, las esculturas, todo ese mundo que envuelve y que a uno le acaricia el alma y lo enriquece, me di cuenta que yo cuando tenía que hacer electrocardiograma, y ahí me perdía, todo lo que era fisiología, todo lo que era histología. Entonces yo dije, mi mamá ya tenía un hijo médico, mi hermano es un famoso psiquiatra pionero en la historia de la drogadicción en el mundo, y yo dije, yo no tengo que ser los mandatos. Qué bien. Dolió mucho que en los mandatos cuesta mucho ir como el escultor que va sacando la rebarba. Y dije, yo no voy a ser médica. Mi mamá no va a tener dos. Con todo el amor, con toda la valentía, sin agresión, sin odio, sin psicoanálisis de odiar a los padres porque uno los tiene que imitar. Tuve mi primera hija y después tuve mi segunda hija, pero yo tuve la desgracia de perder en un accidente a mi hija mayor. Yo me recibí de periodista sola. No me acompañó a mi marido y mis hijos, que yo dejaba en una mesa que ponía 5 cubiertos a 4. Porque yo me di cuenta que el mundo seguía,
si siguieron mis padres que perdieron su familia, si llegaron sin idioma, si tuvieron que aprender artesanías, tuvieron que aprender a hablar, que a mi papá lo jorobaban con la paga porque era gringo. Si tuve que aprender a estar detrás de un mostrador porque mis tías no sabían y yo era la nena que servía. Si tuve que defenderme en la época peronista porque yo no lo era, porque venía de la defensa que había que ser libre, cuando me decían porque yo no iba, donde mi mamá me consiguió un certificado de que yo era asmática, ¿para qué? Para no tener que caer en las garras de toda la política. Entonces, cuando yo perdí a mi hija, yo perdí mi narcisismo. ¿Cómo a una madre va a morir, se le va a morir una hija? ¿Cómo yo que los adoraba, que de las 24 horas, 48 horas lo atendía, que si iba a veranear, iba de noche al mar para que se bañen, para que disfruten de la arena, que no me alcanzaban las manos para los regalos, para las actividades? Fue un golpe muy grande al ego. Y tuve que salir adelante porque, primero, porque yo tuve un marido excepcional. Un hombre que puso las garras para sacar adelante una familia. Yo estuve postrada un año, perdí un pulmón porque no podía respirar. Hasta que un día dije, no, mis hijos tienen el mismo derecho que una madre. Nosotros al día siguiente de enterrar una hija, llevamos a nuestros hijos al colegio porque comenzaban las clases, veníamos de veraneo, para que sepan que tenía una madre y un padre, y yo me quedaba postrada y a la hora del colegio iba a buscarlos. Y yo puedo decir hoy de que jamás mis hijos van a poder decir de que yo cambié la muerte por la vida de una hija. Les di todo, quisieron manejar, manejaron, quisieron esquiar, esquiaron, quisieron aprender a volar, volaron. Tuve que aprender que la vida de uno y el destino de uno es completamente distinto al de cada uno. Pero lo que uno no se va a perdonar nunca es lo que no dio. Porque cuando muere un ser querido, muchos lloran de arrepentimiento. Yo lloré de la gloria de haber tenido una hija como ella. Qué lindo. El destino quiso, por distintas razones, que así fuera. Por ende, me da mucho orgullo decir todo esto. Yo tuve un marido que me apoyó en todo. Quise ser periodista, lo fui. Me fui a recibir sola. También me recibí de cuentacuentos sola. Quise ir a la India, mi marido dijo, ¿vos querés ir? Me regaló el viaje. Quise estudiar en la Sorbona, estudié. Siempre tuve como mujer esa suerte de hacer ese lugar que me enseñó mi mamá a cuidarlo. Esa fue mi compañía. Yo acompañé a los demás, los vi crecer, les hice los cumpleaños, hice fiestas. Cuando se casaron dije, qué suerte, bajo la jupá, que es el toldo de la tradición judía, mis hijos pudieron amar. Y cuando uno dice que los hijos pueden amar, es porque uno amó bien. Entonces, me recibí de periodista y decidí salir a la calle. Yo, una mujer en muy buena posición económica, salí como una obrera soviética a buscarme. Encontré un trabajito, trabajé en una revista, hasta que un día apareció alguien en la editorial donde yo estaba haciendo el libro. Yo hice los libros más importantes de la historia de la inmigración judía a la Argentina en fotos. Me invitó a la radio y a partir de ese momento puedo decir que sin recibirme fui una locutora. Tuve un programa que Imagen a través de la palabra, Mujeres en Acción, Una hora sin reloj, noticieros, fantástico. Me sentía viva porque yo creo que yo nací para contar. Hay gente que nació para callar. Y yo siempre tuve necesidad de contar, de elaborar, de comunicarme, de la red que vos hacés. Porque comunicarse es crecer, trabajar en la vida comunitaria es crecer, salir a buscar un trabajo y
lo más importante es que uno va a hacer muchas cosas que no le gusta, hasta que uno encuentra la que le gusta. Pero no llega del cielo, hay que ir a buscarlo. Está la búsqueda. Viví en un constante proyecto. Y bueno, mi vida de periodista ha sido muy rica. Y lo sigue siendo a mi edad. Entonces quiero decirles que no fue gratuito, porque mientras mis hijos dormían y yo no estaba en la cama, mi marido no dudaba de que yo estaba con alguien. Yo estaba en la parte de arriba de mi casa, que esperaba que amanezca para despertarlos. O sea, que el tiempo de ellos no se los quité. Pero yo le doy un consejo a todas las mujeres. El tiempo propio no se regala, se construye. Y también para llegar a mi edad hay que construir el envejecimiento, que es muy distinto que la vejez. Yo no puedo ponerme una bikini, pero puedo ponerme una malla entera. Yo no puedo desfilar con una minifalda, pero puedo usar un vestido largo. Yo no soy una belleza, pero me arreglo para estar bien, para estar perfumada, para que mis hijos me encuentren y mis nietos. Tengo la gloria que el destino me devolvió mucha vida. Tengo 7 nietos. Tuve trillizos. Y cuando mi hija tuvo los trillizos, yo dije, hay algo, yo no soy creyente, pero hay algo, una magia. Me devolvió 3 de golpe como los 3 hijos que tuve. Yo creo en esa cábala. Y mis 7 nietos son para mí mis amigos con los que hablo, cada vez que filmo algo, cada vez que estoy en televisión, ahora no tanto, pero cuando escribo un artículo, lo primero, a mi hija, a mi hijo y a mis nietos. Y mi yerno, tengo un yerno que es mi pilar, ¿no? Entonces quiero decirte que así como todo lo que recibí, todo lo que hice, lo sigo dando. O sea, ser una mujer en acción hace que uno se concatene con los otros, que te llega una noticia que la averiguás ayer. Grabé para la Universidad de Belgrano la historia de Pearl's Book. Esa mujer que se le murió la única hija que tenía, le hicieron una histerectomía, que escribió La Buena Tierra en China, adoptó 6 chicos, hizo una institución para traer niños de Asia y a los Estados Unidos. Si la vida es amplia, no se termina. Lo único que se termina con uno es la muerte. Por eso decía Borges, que mientras uno va siendo, no es lo mismo que al morir uno puede decir fue, porque uno está en constante movimiento, pero hay que tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos, y siempre saber enriquece. Y la cultura, que hoy hay tantos problemas con la educación, es la base fundamental del enriquecimiento y el progreso de la humanidad. El resto no es nada. Así que yo soy la suma de todos esos ADN que recibí, más lo que hice de mí, más lo que mi familia jamás me dijo, te fuiste, no había papel higiénico, no estaba la sopa, primero que estaba la sopa, que estaba la comida. El papel higiénico es muy cómico, porque en una casa puede haber todo, pero anda que te falte papel higiénico. Porque el hombre, ¿qué va a hacer? Siempre va a querer la corbata que está en la tintorería, pero todas las que tiene no. O sea que el precio de ser mujer es muy grande, entre el esfuerzo de dar a todos y ser una misma. Eso yo te podría sintetizar de los libros que escribí, de las películas que filmé, de la gente que conocí, del mundo que se me abrió, pero también lo abrí yo, porque no es que yo fui egoísta porque seguí viviendo, es porque cada uno tiene un tiempo destinado, y no aprovechar la vida siempre con el honor de recordar y amar a los que uno tiene es un gran pecado. Así que de mí, mal o bien, puedo decir esto. Marta, qué lujo, qué mimo para el alma y para el corazón escucharte. Wow, fui durante toda la escucha, la piel de gallina iba, venía, las emociones, realmente naciste con este don y Dios te hizo pasar, y a tu familia,
que vos recogiste el guante que ellos trajeron para poderlo transmitir al resto de las generaciones de forma viva. Me viene ahora la imagen esta de los grandes sabios antiguos y maestros, ¿no? Cuando la cultura se transmitía de generación a generación de manera oral y llega hasta nuestros días. Hay cosas, me voy a permitir, si bien fue perfecta toda tu exposición, pero quiero resaltar, me anoté acá un par de cosas que quiero especialmente ponerle foco antes de pasar a los regalitos que te manda Dora Sank y al que le vamos a dar a mi próxima invitada. Esto de que uno es artesano de su destino, ¿no? Esto de, dijiste, me pareció genial, que los padres trabajaban para que sus hijos tuvieran una mejor educación y una mejor vida que ellos mismos tuvieron. Ay, gente, hay tanta gente hoy en día tirada en la casa, recibiendo lo que se le da y sin preocuparse más que por el llenarse la panza algún día y sin importarse por sus hijos. Todos tenemos este poder de ser artesanos de nuestra vida y de ayudar y transmitir la educación y este tesón y esta dignidad por su propia vida a nuestros hijos. También hablaste de la libertad, esa libertad que tus tíos perdieron en Rusia y que fue tu bandera siempre. La libertad, y yo la estoy viviendo ahora en absoluta, con todo lo que significa la palabra, que es muy grande y no es fácil de llevar, porque implica ser esto que vos decís, ser una mujer hecha y derecha y hacerte responsable de tu vida y las consecuencias que eso tiene, porque en la medida que no lo tenemos es cómodo, porque podemos decir que las cosas nos faltan o no son de determinada manera por responsabilidad de otro, pero cuando uno tiene libertad no tiene a quién echarle la responsabilidad. Esto también de cuánta abundancia tenemos, esto de vivir el momento, de ser conscientes, que incluso seamos conscientes del aquí y el ahora, seamos agradecidos de este aire que podemos respirar, de este sol que nos alumbra y nos da calor, incluso de la lluvia cuando nos moja y cuando riega nuestros campos, gracias a los cuales comemos. Esto también que hablaste de la sexualidad, me trajo enseguida la charla que hice con Fabiana Saca, que recomiendo que la vean, sobre sexualidad y espiritualidad. Cuántas veces, cuántas mujeres y hombres también nos entregamos por esta falta de libertad y por esta dependencia que nosotros mismos estamos abonando para mantener o construir algo que creemos que no sabemos, que se va cada vez hundiendo en sus bases. Esto que me hice tantos papelitos, perdón, pero necesito decirlo. Esto que dijiste, que hay gente, que vos tenés necesidad de hablar y que hay gente que tiene necesidad de callar. Yo me permito dudar de la necesidad de callar de la gente y los invito a no callar, porque creo que estamos todos juntos, que formamos universalmente una orquesta y que cuando alguien calla, que no sé si viene tanto por necesidad o por no poder hablar, por las razones que sea, y por eso es que estamos creando estos puentes, para que cada uno encuentre su propia voz. Cuando falta una voz en esta orquesta mundial, como hablábamos con Ana Otaño en otra charla breve, y la música no suena como debe, está faltando un instrumento. La voz de cada uno, sea cual sea el chinchín o sea el trombón, es necesaria. Nos nutrimos todos, porque en esto que vos también decías, que sos una mujer que vive sola, pero también enseguida rescataste que no solo no estás sola, sino que honraste y agradeciste a todos los que
te permitieron ponerte de pie, ser mujer, hoy tener la habilidad de poder vivir, entre comillas, sola, pero saberte que no estás sola, porque todos los que te dieron vida viven en vos, y acá entonces voy ya a lo último, esto que decías, que con la muerte se termina todo, y creo que no, creo que empieza lo más importante, y que si no empieza, algo hicimos mal, porque creo que nuestra misión en la vida es esto que vos hiciste por tus hijos, es darte entera, porque es nuestra obligación, y en el fondo es también algo que repito mucho, todo lo que damos, en verdad, nos lo estamos dando a nosotros. Y al darlo, es la única forma que ellos tienen después de darlo, porque nadie puede dar algo que no haya recibido. Y me parece que lo más importante que dejamos el día que nos muramos es cómo hicimos sentir a los otros. No nos llevamos nada, pero en la medida que hayamos dejado esta semilla del amor con mayúsculas que trascendió toda tu charla, es que habremos hecho un buen trabajo. Marta, me emocionó tu charla y te la agradezco, la verdad. ¿Puedo aclarar dos cosas? No llores. Por favor, Pero no, es emoción. Primero, gracias por la devolución. Aquí había un rabino famoso que se llamaba Marshall Mayer que decía, ¿para qué tenés las lágrimas si no son para llorar? Yo cuando vi que la muerte se termina, no, Borges decía que cuando una persona muere, se puede decir fue, porque mientras está viviendo, está siendo. Hay dos formas de vivir. Primeramente, nosotros tenemos, acá hay una gran pintora que se llama Mirta Cooperman que dibuja cómo todos los seres que tuviste en la vida caminan sobre tu piel. Están todos. Están en el aire, están adentro tuyo, están todos. Pero vi antes de anoche una película y con esto quiero cerrar. Para mí la maternidad es un privilegio maravilloso. Sigue siendo una magia, los veo, mi hijo está canoso, tengo un hijo diputado, tengo una hija psicóloga, bueno, pero los miro y sigue siendo un milagro. La maternidad es algo maravilloso. Antes de anoche vi El Pulpo, mi amigo El Pulpo, la película que estuvo postulada para el Oscar. Y hay algo que yo no sabía. La pulpa, cuando está engendrando cientos de polpulitos, que es un invertebrado, ¿no? Ella no se mueve y no come hasta que sale toda su cría a la superficie y ella muere por darles la vida. Yo no quiero morirme por dar la vida, porque a mí me dieron una vida y yo también di vida. Entonces, que las mujeres se refugien nada más que en la maternidad, hacen un daño muy grande a los hijos y le hacen mucho daño a ellas mismas. Porque nosotras somos como las mamushkas, las rusas, que hay una dentro de la otra. Hay una que no tiene que ver ni con el sexo, ni con la maternidad, ni con la limpieza, ni con el hombre. Esa es la que hay que defender después de todo lo que uno dio como un pulpo, ¿no es cierto? Esa es la que te va a acompañar hasta la muerte. Y esa es la que, además de lo que diste, le va a quedar como ejemplo. Exacto. Yo tengo un cuento que se llama Cuando el amor se mezcla con el detergente. Y es que cuando vos estás lavando los platos, cocinando, y dices, bueno, esta noche a lo mejor voy a poder tener una relación muy linda, y estás romántica dentro de la grasa, el detergente, la sartén, la sopa que se está haciendo, y llega tu marido y te dice, ¿está la comida? Y cuando te preguntas si está la comida, se te viene abajo. Terminó todo. Bueno, yo quiero agradecerte toda esta ternura que tenés, todo tu trabajo. Que si lo que a mí me pasó sirve para otros, todo lo que le pasó a los demás también sirvieron para mí, así que gracias.
Gracias, gracias infinitas. Te traigo entonces el regalo que nos dejó mi invitada anterior, una queridísima amiga, Dora Sanquesteves, una terapeuta holística, creadora del método escáner cuántico, que hace un montón de terapias y además fue tan rica la charla que voy a habilitar la posibilidad en un futuro de hacer lives para que la gente pueda hacer preguntas, porque las charlas son breves. Hoy se nos fue un poquito el tiempo, pero no podía de ninguna manera interrumpirte, estaba absorta en tu historia de vida. Ella nos dejó una canción que es maravillosa, Honrar la Vida, de Marilina Ross, que como saben se escucha, están todas las canciones que nos van regalando los invitados, que estamos creando esta cadena de vibración, este collar de canciones y buena onda. Están en el canal de Spotify, todos mis canales se llaman En Conexión by Maca Carvi, así que los invito a seguirlos, está lindo ponerlo ahí, son de lo más variados, pero siempre lindos mensajes y lindas melodías. Y te cuento que mi próxima charla breve será nuevamente en portugués, estoy siendo una osada bárbara, va a ser con Mónica Bull Amolí, que es una eco-chef naturópata que conocí este domingo en la celebración del Día Mundial del Yoga, una mujer que hace gastroalquimia. Un ser fuera de serie, va a ser además la primera grabación que vaya a ser fuera del Zoom, porque lo vamos a hacer en la cocina del ashram, así que estoy muy emocionada de empezar a abrir las puertas y las ventanas de mi casa y poder mantener este tipo de comunicación. Y vamos a estar hablando de un tema que me parece genial para tomar conciencia, que ya lo he hablado en otras charlas breves con otros invitados, que es somos aquello que digerimos. Y ojo que estamos hablando de digerir y no simplemente de meter en la boca, ¿no? Y va más allá que la comida. Así que va a ser lindo y los invito a vernos. Así que contame, Martita, querida, qué música le regalamos a Mónica y a todos los que nos vayan a escuchar en la próxima charla breve en Conexión. Bueno, mi programa de Radio Universidad de Belgrano se llama A Mi Manera. Y yo vivo, pienso y me muevo a mi manera, así que yo le regalo a mi manera. De ayer busqué la historia, el creador se llamó François no sé cuánto, y la difundió Polanca, y que es en base a que la universalizó, por supuesto, Frank Sinatra, porque dice, estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. ¡Qué lindo! Eso es lo que le regalo. Gracias, Marta, gracias a todos nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a construir entre todos este puente hacia la salud y el bienestar, porque todos merecemos una mejor calidad de vida. Extendamos las manos, extendamos nuestras experiencias, compartámoslas, porque juntos podemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias.